La vida de les Viesques. Mientras quede al menos una flor. Esto ya estudié, esto ya estudié, lo que sentimos. Estaríamos todos muertos si no existieran estos seres. Los humanos vendémonos, baltámonos, tronzámonos y casi los exterminamos. Los árboles dándose los oxígeno que necesitamos para vivir. Deberíamos respetarlos y cuidarlos. Hay un país donde manda los rayos, donde el borín y el sol de los esclavos, donde la lluvia los sueños, donde los sueños nunca enraigan. Asturias es una de las regiones con mayor número de árboles. La Viesca en Asturias es muy variado, va desde la alta montaña hasta los Vallesques de la Marina. Debido a la gran variedad de Viesca en Asturias hay muchos sitios naturales protegidos como las reservas de la biosfera, parques naturales y muchos más. Esto ya estudié, lo que sentimos. En Asturias extrémense de dos tipos de viesques, atendiendo de la altura en ese sitio. A partir de 600 metros prosperan los viesques de carballos, castañales, bedules, también hay viesques de cerezales, ablanales y otros, que son menos comunes, igualando a viesques más pequeños. Desde los 600 hasta los 6.600 metros de los viesques que hay más prosperan son los rebochales, falleros y abeduleales. También hay carrascales, que estos son perennes y valen de abellugo de los animales de la Viesca del invierno. Están protegidos porque son los árboles que dan de comer a los gachones en los meses más fríos del año. Esto ya estudié, esto ya estudié, lo que sentimos. En las Viesques asturianas hay muchos animales. Estos alimentanse de la Viesca, los esquiles, los raposos, los xabalinos, osos y muchos más viven debido a los frutos que dan las Viesques. Estos también valen como un sitio en el que se aparten para que no nos moleste a la gente. Al pasar el puerto tengo un pena que deja los amores a ver otra mar. Agora en Asturias métese Viesques de eucaliptos. Estes Viesques están para la marina porque non xela y debido al menor altor. Los eucaliptos son buenos para el papel, pero no debe hacerse un monocultivo, porque en estos viesques no medra nada de flora, y la fauna es muy pequeña, porque los animales asturianos que vivían allí tuvieron que adaptarse a un nuevo medio. Milenta años vivieron medrar los árboles de la Viesca asturiana, que dieron a los hombres y animales que aquí vivieron abellugo y alimento. ¿Quién me va a baltar un árbol sin pensar en todos los años que pudo vivir? ¿Quién puede preferir una tierra erma y secañosa? ¿O quién puede vivir en sin castañas? Está claro, Asturias no sería lo mismo en sin árboles y les viesques que se esparcen por su territorio.